Hola, ¿cómo va? Bueno, esto es más o menos como habíamos terminado en la clase, que habíamos generado un volumen básico súper simple, con la menor cantidad de polígonos posibles, lo más organizado que se pueda, tratando de mantener un buen flow de los polígonos, teniendo en cuenta la graduación que nosotros queremos. O sea, hasta cierto punto queríamos que sea constante y después hacia el frente que se vaya afinando progresivamente, teniendo en cuenta el tamaño del conductor y asumiendo que la forma general es toda muy rasante y que los posibles cambios serían apenas superficiales, pero que es conveniente para tener siempre esta forma base como algo asegurado de origen para cualquier otra cosa. Si uno quisiera generar las ventanas o divisiones en las carcasas, tener siempre esta forma sobre la cual se pueden proyectar curvas, secciones o lo que uno quiera. Voy a volver a mostrar cómo hicimos el guardabarro. Y para eso lo que voy a hacer es crear otra vez una carpeta que se llame NURBS, como quieran. Como ya existe, no me deja. Vamos a simplemente copiarlo y vamos a ver qué hay ahí adentro. Copy object to layer y vamos a esconder la carpeta subd y este lo vamos a convertir de nuevo a NURBS. To NURBS. Le decimos que lo borre al original y le damos packet para que no me haga cada una de las superficies por separado y le damos OK. Ahí lo que va a pasar es que esta superficie ahora tiene este aspecto. Vamos a mostrar las isocurvas y los edge. La pudo resolver en solo esta cantidad de superficies, que son bastante pocas. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tratar de generar el posible sobrerrelieve que habría en una rueda en un vehículo que tiene muy pocos accidentes en la superficie general. Para eso lo que vamos a hacer es, primero que nada, vamos a hacer una copia de esta rueda, pero en 2D, escalándola en 2D, al tamaño que queremos que sea el borde que queremos que quede plano, ¿no? Ok, hasta ahí nomás. Y ahora vamos a hacer una versión mucho más grande y más ancha, que es solamente una herramienta para crear el boolean. Ahora vamos a generar un fillet en este borde. Le ponemos set all y podría ser, no sé, 30, mucho más tendría que ser. Vamos a poner preview para ir viendo. La idea es encontrar un radio que genere una posible intersección que no quede como algo demasiado extraño. ¿Okay? Puede ser hasta aún más grande. A mí me gustó más. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar este con este. Hide. Y de esta pieza nos vamos a quedar solamente con este bordecito. ¿Ok? Todo esto son de pruebas anteriores. Pero lo que vamos a hacer es simplemente un blend de una cosa a la otra. Podríamos hacerlo completo o podemos hacerlo hasta cierto punto. Vamos también a hacerlo de esta manera. Vamos a hacer una herramienta más como para aprovechar. Le damos doble clic y nos genera todo el contorno, ¿no? Y lo mismo
vamos a hacer en este. Ok, tenemos esas dos curvas. Y estando en esta vista, vamos a esconder todo, vamos a esconder las referencias también para que no haya tantas cosas molestando. Y vamos a usar una herramienta que no es muy común, no se usa mucho, pero que me acordé en este momento, que permite crear curvas como una especie de loft, pero cortando cosas que están en una, ¿cómo se llama? En un viewport. Está por acá nomás. Tiene que estar por acá nomás. No la puedo encontrar. Esta. Curve from cross section profile. Lo que hace es lo siguiente. Si yo toco una y toco otra, por ejemplo, y toco así, me dice si es una curva abierta o cerrada. Acá es abierta. Yo quiero que sea de acá, acá y de acá. Esa ya está. Ahora de este a este. Ahí tenemos. Con esto, digamos, uno después puede construir cosas, pero ya tenés como una referencia. Vamos a poner este shade de nuevo. Unhide. Este lo podemos eliminar. Lo que yo quería nada más era tener una idea de más o menos por dónde vendría bien que esté el borde de este blend que quiero construir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a prender los Edge y voy a tratar de simplificar al máximo y cortar a donde yo sé que quiero que esto termine. Es una herramienta que está acá que se llama Split Edge. Toco el borde que quiero cortar hasta el endpoint y lo mismo acá. Con ese ya me sirve, así que no pasa nada. Este que está ahí no lo necesito, voy a tratar de eliminarlo. Vamos a tocar lo mismo, pero merge. Y de este de acá tampoco, la verdad. Esos dos estaría bien ahí. Estamos bien. Bueno, perfecto. De esta otra tiene todo continuo y lo vamos a cortar en dos lugares, acá y acá, y le vamos a hacer con botón derecho merge este otro tramo para que quede lo más limpio posible. Ok, una vez que tenemos eso, podemos hacer el blend entre chain edge, le ponemos entre este hasta ahí y este. Entonces ahora tenemos que decidir. Primero le podemos poner record history, cosa de que si después cambiamos algo nos permita. Le vamos a poner que sea curvatura en la original y cuando llega al punto al 2 que llegue como posición. Ok. La verdad que no me gusta mucho cómo está quedando. Vamos a ver si se puede cambiar un poco tocando los parámetros. Con Alt y Shift, si tocamos la handle, o sea, el puntito, nos permite hacer algunos ajustes. Ahí va quedando mejor. También le podemos crear shapes, que sería decirle, bueno, orientarlo un poco más. Nosotros queremos desde acá hasta acá. Y acá de vuelta Alt Shift y lo orientamos. Con eso mejora bastante.
Ok, con esto tenemos al menos un buen punto de partida. Ok, esto que está acá, después lo podemos unir, y tendríamos un punto de partida para generar este sobre relieve. Okay. Esto es para este caso que la forma es bastante lisa, ¿no? Como que esto se podría usar también para cualquier otra situación, como por ejemplo, em, vamos a crear, supongamos, algún tipo de parrilla o algo acá. Entonces voy a hacerlo solamente como un experimento. Creamos en vista. Ahora vamos a hacer un blend de curva entre esto y esto. Vamos a poner un montón de puntos de control, así nos permite hacer esto que estoy buscando. Pongo record history y ahora voy a mover hasta que, fíjense, que trate más o menos de fluir con lo que hay por ahí. De todos modos, quiero que no se pase de esa curva, de ese edge, solamente para agilizar para este video, porque si se pasa me complica un poco. Ahora vamos a hacer split con esto en vista. Y ahora que tenemos esto, podemos hacer varias cosas. Una es hacerlo así a ojo rápido y crear algo, por ejemplo, que tenga otra curvatura, ¿no? Que sea como más cerrado, que sea más cerrado. Y vamos a hacer un blend de vuelta entre esto y esto. Chain, auto chain, yes. Lo más razonable es llevarlo al medio, ¿no? Ahí, ahí. Record history. Y ahí va. Acá podemos probar cosas. Podemos probar, por ejemplo, que sea posición. Los dos posición, o que sea uno tangencia y el otro posición. Entonces vamos a poner un modo que se vea un poco más. Le borramos las isocurves y los edge. Acá me quedó un repulgue medio feo, bastante feo, pero eso porque no le presté mucha atención a nada. Si lo quisiera hacer mejor, lo hacemos de nuevo. Vamos a agregar un par de edge. Vamos a poner el position nomás como para hacerlo rápido, ¿ok? Bueno, ahí tenemos algo que queda prolijo y nos permite generar accidentes en la forma partiendo de una forma original que es bastante simple. Esto parece que no, pero es bastante poderoso, ¿no? Ahora bien, supongamos que la forma, en vez de ser así tan básica, tuviera una estructura bastante más compleja, o sea, como que la distancia de las ruedas fuera mayor, o sea, la trompa tuviera una saliente mucho más importante, que no tenga nada, no sea simplemente un poco más ancho, un poco más profundo. En ese caso, lo que se recomienda hacer es construir
otra forma en NURBS o en SAPD, que acá está superpuesta. También me deja en evidencia que uno no hace falta que haga todo de una en una sola forma en SAPD. O sea, yo podría tener una zona de abajo, acá no se llevan bien una con la otra, pero yo podría trabajar una pieza en SAPD con un orden muy simple y otra encima y después hacerle booleans entre ellos. No hace falta que uno cree todo a partir de un solo cubo al que le va agregando caras, ¿eh? Eso no es para nada recomendable. Bien, este es otro ejemplo posible, digamos, en que tenemos una estructura que ya incluye el guardabarros dentro de lo que es el NURBS. Si se fijan, toda esta parte de arriba es muy similar. La única diferencia que hay, que no es poco, es que al momento de construir la forma base, se generó todo este espacio que tiene incluido el guardabarro. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Es simple, o sea, yo puedo hacerlo más separado, más ancho, crear de golpe, alejar más los edge para que la transición sea como desde más lejos, pero mientras mantenga una poca cantidad de puntos, esto me da mucha libertad, ¿no? Como de hacer cosas muy graduales. Si después necesito que sea más filoso o lo que fuera, siempre se puede agregar más un bevel o lo que fuera, ¿no? Y estaríamos como en la misma situación, con la diferencia de que esto, en vez de ser un blend, es algo estructural. A partir de ahí uno después puede seguir haciendo cambios o agregar, hacer lo que hicimos hace un ratito en la parrilla sin problemas, ¿eh? Pero como para mostrarles que si lo que uno necesita como estructura base incluye cambios en la forma muy importantes, es conveniente que ya estén hechos en la forma NURBS, en SAPD. Eso es como siempre hablando de cosas para la facultad que son bocetos o objetos que son chicos. Si esto fuera algo para la industria automotriz final, es muy probable que todo esto que hacemos en SAPD simplemente sea como un boceto y para después seguirlo trabajando y remodelándolo en superficies single spam o lo que uno prefiera, pero siempre con la mayor simplicidad. Bueno, espero que les sirva, que les aporte, que sea lo más claro posible. Me quedó pendiente explicar cómo se hace para construir este volumen base que incluya una estructura de las ruedas, ¿no? Que no es una pavada, pero tampoco es algo tan complejo. Bien, lo que hay que hacer simplemente es usar la herramienta de polígono y trabajar en ponerle 8 lados, supongamos que es una buena medida, y convertir esto a, tienen que tener destrabadas los filtros. Y en la parte de SAPD hay una parte que dice Make SAPD Curve SAPD Friendly. ¿Qué hace eso? Lo modifica para que cuando ahora uno hace Shift Control, ya esto es un SAPD. ¿Ok? Bien, tenemos una, esta gigantesca. Y ahora vamos a hacer la otra al lado. Copy. Ok. Esto es la base. Ok. A partir de acá se puede hacer de todo. Uno puede
empezar a usar todas las herramientas típicas de SAFD. Yo en este caso me parece que lo más razonable sería hacer esto. Quizás se podría ya hacer un reflect y empezar a trabajar de la manera tradicional. O sea, yo podría hacer esto y bueno, después lo de siempre. O sea, podemos construir ya iba a depender del diseño de cada uno, ¿no? Pero en sí, perdón, la estructura y cómo fluye y demás va a depender del proyecto de cada uno, pero este sería como un camino lógico para comenzar. La clave está en el polígono de 8 lados y comenzar a hacer bridge y todo eso, ¿no? Bueno, no voy a seguir porque se hace demasiado largo.